Prepárate para quedarte impresionado con lo que se viene. La inteligencia artificial lo va a cambiar todo. Va a poner el mundo patas arriba. Hay incluso gente que pidió detener esta nueva tecnología por temor a que cayese en las manos incorrectas. Pero es demasiado tarde como para poner vallas al campo. Esto comienza ya. Las tecnologías suelen evolucionar siguiendo una curva sigmoide, una forma de S con 3 fases: crecimiento lento, crecimiento rápido y crecimiento estable. Al principio, una tecnología novedosa puede experimentar un desarrollo lento mientras se investiga y se adapta al mercado. Cuando ya madura y explota, el crecimiento se acelera, impulsando innovaciones significativas y transformando industrias. Eventualmente, el crecimiento se estabiliza a medida que la tecnología alcanza la madurez y la saturación, limitando nuevos avances e innovaciones. Uno de los ejemplos más claros han sido los teléfonos móviles. Al principio de la curva y durante mucho tiempo, los aparatos eran lentos, poco potentes, sin pantallas a color y sin aplicaciones. Y cuando llegaron los smartphones, la curva empezó a subir de forma endiablada, hasta que desde hace ya bastantes años que muy pocas innovaciones han tenido lugar en el sector. Y esta es la curva de la inteligencia artificial. Hasta ahora ya hemos podido disfrutar de algunos ejemplos, como las aplicaciones de navegación o lo que nosotros llamamos jugar contra la máquina en los videojuegos, o por ejemplo tus asistentes de hogar como Alexa o Google, o las recomendaciones de Netflix. Pero todo eso es la parte inicial de la curva. Abrochaos los cinturones porque lo bueno viene ahora. La inteligencia artificial está entrando ya en su fase de crecimiento rápido, lo que significa que veremos avances y aplicaciones cada vez más sorprendentes e impactantes en nuestras vidas diarias. De hecho, los expertos en IA predecían que todo esto iba a ocurrir varios años más adelante, pero la velocidad a la que van saliendo las nuevas innovaciones está pillando de imprevisto a todo el mundo en el sector. Os voy a mostrar ejemplos sorprendentes de todo tipo, cuáles han sido los avances hasta ahora, qué vamos a tener en el corto plazo y por último algo clave y fundamental en el futuro de todo este asunto, la inteligencia artificial general, también conocida como IA fuerte. Esto último suele quedar eclipsado por los grandes y llamativos avances que estamos teniendo, pero es lo que realmente va a cambiar absolutamente todo. Esta imagen se hizo viral en marzo de 2023. Cuando la vi por primera vez y sin contexto, pensé, coño, qué moderno el Papa. Luego la volví a ver al cabo de unos días y ya sí leí que era una imagen generada por la inteligencia artificial. Y si prestas atención, puedes distinguir pequeños detalles que demuestran que es así, pero si la ves de pasada, te piensas que es real. Este tipo de imágenes, generadas en unos segundos por una computadora de forma muy realista, es lo que teme cierta parte de los expertos, ya que puede ser usada como método de desinformación. Pero esta gran calidad de resultados no nace de la noche a la mañana. Los investigadores llevan años y años mejorando sus resultados, con diferentes métodos y con distintos entrenamientos. Midjourney es una de las aplicaciones que mayor calidad de resultados tienen en la actualidad, pero hace tan solo un año sus imágenes no eran del todo reales. Poco a poco, con cada nueva versión, han ido mejorando hasta llegar al resultado actual. Hace un año era un garabato, hoy no se distingue de una foto real. Y no solo con personas, también funciona con todo tipo de escenarios y situaciones. Os voy mostrando unas cuantas que he ido recopilando. Y fijaros en estas dos, por ejemplo. Mirad el reflejo del agua, es alucinante. Y mientras las imágenes se van perfeccionando, en el campo del vídeo ya comenzamos a ver los primeros grandes avances. Estos son dos vídeos de Will Smith y del Papa Francisco comiéndose unos espaguetis. Son bastante perturbadores, pero ese no es el tema. Al igual que con las imágenes, estas primeras generaciones de vídeo no se ven nada realistas, pero se entiende lo que es, que ya es algo. Pero la cosa cambia cuando hay un modelo real y la computadora tan solo tiene que procesar un vídeo, sin tener que imaginarlo todo desde cero. Por ejemplo, con Wonder Studio tan solo tienes que arrastrar el personaje que quieres en un actor real y el software te lo cambia por completo. Esto significa que presupuestos modestos van a poder competir ahora con las grandes productoras de cine. No necesitas grandes equipamientos, tan solo una cámara. ¿Tu página web o tu aplicación necesitan un asistente virtual? Con Synestesia lo puedes lograr en tan solo unos minutos. Pegas un texto, ajustas la configuración deseada y listo. Y este es uno de los modelos que más prometen. Le das una sola imagen y es capaz de generarte un vídeo en 3 dimensiones. ¿Y qué se puede hacer con esto?
Por ejemplo, si juntas varias fotografías, las inmobiliarias van a poder ofrecer a los compradores un auténtico tour por la vivienda en cuestión, lo que da una percepción mucho más real que 4 fotos mal hechas. Incluso hay pequeñas cositas que pueden ser útiles a todos esos youtubers que se graban leyendo un guión. Tus ojos pueden mirar a la pantalla en lugar de a la cámara, y la inteligencia artificial de Nvidia se encarga de corregirlos y hacer que miren al espectador. Por otro lado, también ha habido grandes avances en cuanto a la generación de audio y de música. Atentos a la voz original del podcaster Roberto Nixon. So let me come back to my original voice for a second because this is crazy. Ahora con la inteligencia artificial ha entrenado un modelo con la voz de Kanye West, y este es el resultado. You might notice that I sound like Kanye West. No, Yeezy didn't record a voiceover for me for this video. I didn't learn how to do impressions. This is AI. Lo mismo hizo otra persona con un discurso de Leonardo DiCaprio. Le puso voces de distintos famosos. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. Esto da un enorme potencial para muchos sectores, como por ejemplo el de la música o el del doblaje. Si te apetece que tu artista favorito haga una canción que nunca haya cantado o una colaboración con otro artista que nunca ha hecho, lo vas a poder realizar en un par de clics. O por ejemplo, un actor estadounidense que mantenga su voz en una película doblada al español. Pero esta tecnología también esconde algún que otro peligro, como por ejemplo la suplantación de identidad. Particularmente, yo estoy interesado en esta tecnología, pues me permitiría, por ejemplo, doblar mis vídeos a otros idiomas. He entrenado un modelo con mi voz en Eleven Labs y lo he puesto a leer un poema en inglés. I come with no rapping or pretty pink pose. I am who I am, from my head to my toes. I tend to get loud when speaking my mind, even a little crazy some of the time. No es perfecto, pero esto es solo el inicio, y tan solo he necesitado un audio de 5 minutos en español, nada más. E iremos un paso más allá, generación de música a través de texto. Incluso puedes tararear o silbar una melodía y luego convertirla al estilo que quieras. Pero no llueve a gusto de todos, y Universal ha sido la primera gran productora musical que ha pedido a Apple y a Spotify que frenen el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial para proteger el copyright de la música. Veremos en qué queda todo esto. Pero el logro de inteligencia artificial que más lo ha petado hasta ahora no ha sido la generación de imágenes, vídeo o audio, sino un chat. La empresa OpenAI lanzó a finales de 2022 ChatGPT y puso de patas arriba el sector de la inteligencia artificial. Probablemente hayas oído hablar de él, o incluso lo hayas trasteado, ya que es gratuito, pero si no, te lo resumo muy brevemente en que es un asistente entrenado con miles de millones de parámetros con el que puedes conversar, preguntar o pedir lo que quieras. Por ejemplo, yo lo he estado usando para conversar sobre los temas de los últimos vídeos que he ido sacando, muchas veces dándome ideas o visiones que se me habrían escapado. Además, lo he usado para algunas dudas que tenía sobre mis plantas, o también para que me explique algún texto complicado de fiscalidad. Mi mujer lo usa cuando tiene dudas específicas sobre cómo hacer algo en Excel o en SQL, ya que te guía paso a paso con lo que necesites y te resuelve cualquier duda en el camino. Estos son solo pequeños ejemplos personales, pero las posibilidades de ChatGPT son infinitas. Y al igual que los ordenadores, el internet y los teléfonos móviles fueron grandes revoluciones y nos multiplicaron la productividad, los asistentes de IA van a ser o ya son el siguiente hito. Uno de los asistentes que más útil va a ser, por la gran cantidad de usuarios que tiene, es Microsoft Copilot, con la capacidad de escribir correos, documentos o crear presentaciones por ti. Una pequeña frase y te escribirá un borrador completo. También te puede entregar resúmenes de correos, por ejemplo, o incluso transcribir reuniones y sintetizar los puntos más importantes que se hayan tratado. Teniendo en cuenta la gran cantidad de empresas, estudiantes y usuarios a nivel personal que usan el Office, esto va a ser un antes y un después en la ofimática. Y mientras escribía este guión, tuve que añadir este nuevo párrafo, ya que hay algo que está dando mucho de qué hablar: AutoGPT. Imagina que, en vez de ser tú quien va metiendo las solicitudes en forma de prompts, es la propia inteligencia artificial la que se nutre a sí misma basándose en el texto inicial. Actúa y piensa, que ya es más que muchos humanos.
Esto se podría utilizar para soporte técnico, atención al cliente, escribir y testear código, construir webs o realizar estudios de mercado, por ejemplo. A nivel personal, lo podrás utilizar para reservar unos billetes de avión, pedir unas pizzas o decirle qué platos quieres cocinar y él te compra todos los ingredientes necesarios. Y si has llegado hasta aquí, probablemente te interese bastante este tema, así que si quieres mantenerte actualizado, existen webs como futurpedia.io o indexia.com, donde recopilan todas las herramientas de inteligencia artificial que existen. O si queréis algo más cercano, os recomiendo muy encarecidamente que sigáis a .csv, tanto en YouTube como en Twitter, donde comparte las últimas novedades del sector. De hecho, me he nutrido de él para gran parte de este vídeo, así que no lo dudéis. Os dejo todos los enlaces en la descripción. Por otro lado, existe mucha gente preocupada porque van a desaparecer millones de trabajos. No será tan drástico, al menos en el corto y medio plazo, pero sí que algunos trabajos van a desaparecer, como los de menor valor agregado, los más repetitivos o los más burocráticos, trabajos que la gente no quiere hacer. Pero es que así funcionan los grandes avances tecnológicos en la humanidad. La invención de la maquinaria y herramientas más eficientes durante la revolución industrial desplazó a muchos trabajadores artesanales. La invención de tractores, cosechadoras y otros equipos agrícolas redujo significativamente la necesidad de mano de obra en la agricultura. La imprenta de Gutenberg revolucionó la producción de libros y documentos escritos, lo que llevó a una disminución en la demanda de copistas y escribanos que solían transcribir textos manualmente. Entonces, ¿qué nos depara el futuro a largo plazo? Esto es lo que os he mencionado al inicio del vídeo. Se trata de algo que podría cambiarlo absolutamente todo: la inteligencia artificial general. A diferencia de las inteligencias artificiales específicas, que son expertas en una sola tarea y no pueden comprender ni aprender fuera de esa especialidad, la IAG es una superestrella que puede dominar cualquier tarea intelectual que un humano pueda realizar. Es decir, aprender, razonar, comprender y adaptarse a distintos contextos y situaciones. Imagina un mundo en el que la IAG supere la inteligencia humana en muchos aspectos, cambiando por completo nuestra forma de vida y trabajo. A medida que la IAG se desarrolle e invada más aspectos de nuestras vidas, es probable que veamos cómo se transforma el panorama laboral, con nuevos empleos emergiendo y otros desapareciendo. Esta tecnología tiene el potencial de liberarnos de trabajos aburridos y repetitivos, permitiéndonos centrarnos en tareas más creativas y significativas. Pero no se trata solo de empleo. La IAG podría marcar la diferencia en la solución de problemas globales, como el cambio climático, la pobreza y las enfermedades, al proporcionar soluciones innovadoras y eficientes que están fuera de nuestro alcance como humanos. Por supuesto, esto nos lleva a preguntarnos cómo prepararnos y adaptarnos a este futuro incierto. Es crucial que la educación y la formación evolucionen para estar en sintonía con las habilidades y conocimientos que serán más valorados en la era de las IAG. Además, se plantean preocupaciones éticas y de seguridad. ¿Qué pasaría si alguien la utilizara con fines maliciosos o si su desarrollo se saliera de control? Las consecuencias podrían ser impredecibles. Es por eso que muchos investigadores de distintas compañías están trabajando para el desarrollo de enfoques y marcos éticos que aseguren un uso responsable y seguro de la IAG. Será fundamental establecer un marco regulador global eficiente que incluya una gestión democrática. Y mirando ya a muy largo plazo, la inteligencia artificial general también nos invita a imaginar un futuro en el que los humanos ya no tengan que trabajar, al menos no en la forma en la que lo hacemos hoy en día. Con la IAG asumiendo muchas de las tareas laborales, podríamos tener la oportunidad de centrarnos en lo que realmente nos apasiona y explorar nuevas formas de vivir, aprender y crecer como individuos y sociedad. En lugar de una vida centrada en el trabajo, podríamos aspirar a un mundo donde el ocio, la creatividad y las relaciones humanas sean las prioridades, tal y como en la película de Wall-E.